Cordial saludo. Mi nombre es Adriana Rocío Guerrero Zambrano. En esta ocasión vamos a hablar de las concepciones de los docentes en sus disciplinas y prácticas pedagógicas en la enseñanza de la lectura. En primer lugar, abordaremos lo que es la lectura y la transversalización. Entonces tenemos que decir que la lectura es mucho más que decodificar palabras. Es la puerta hacia la entrada al conocimiento disciplinar. Cada área del currículo, matemáticas, ciencias sociales, artes, tienen sus propias formas de leer, interpretar y comunicar. La transversalización de la lectura reconoce que todos los docentes son formadores de lectores competentes en sus disciplinas, asumiendo la enseñanza de estrategias específicas que permitan a los estudiantes comprender, analizar y producir textos propios de cada campo del saber. La transversalización de la lectura tiene en cuenta estos 4 aspectos, que son el cambio paradigmático, el principio fundamental, el rol del docente y el objetivo final. En cuanto al cambio paradigmático, podemos decir que antes se asumía la lectura como una responsabilidad única y exclusiva del docente de lengua. Hoy en día se asume que la lectura es tarea de todos los docentes en todas las disciplinas. El principio fundamental que busca la transformación es obviamente que cada disciplina posee sus géneros discursivos y sus propias formas específicas de construir conocimiento. Entonces, el rol del docente va dirigido a que todos los docentes son profesores de lectura en su disciplina. Y por ser profesores de lectura, van a aplicar y van a enseñar ciertas estrategias especializadas según el área del conocimiento y van a adaptar esas lecturas a los textos propios de cada área. Esta transversalización va a tener un objetivo final, el cual va enfocado hacia el desarrollo de lectores competentes en los campos del conocimiento. Tenemos aquí unos ejemplos de lo que es la transversalización. Obviamente hay diferentes tipos de textos según el área o la disciplina, y también hay estrategias que se aplican a cada área. Si hablamos nosotros de matemáticas, estaremos hablando de tipos de textos como problemas, definiciones, demostraciones. Y para ello utilizaremos estrategias como identificar datos y inferir relaciones entre esos datos. Al hablar de ciencias, encontramos textos como informes, artículos, gráficos. En este caso, lo que se pretende sería interpretar evidencias relacionadas con los conceptos. Al hablar de historia, vamos a encontrar documentos y fuentes primarias. En este sentido, entonces, lo que se hace con la historia es analizar los contextos y comparar las perspectivas. La transversalización tiene unos principios fundamentales que se resumen en 4 pilares: corresponsabilidad del docente, contextualización, progreso curricular y desarrollo metacognitivo. La corresponsabilidad del docente. La enseñanza de la lectura y la escritura no es responsabilidad exclusiva del docente de lengua. Es un compromiso compartido por todo el cuerpo de docentes. Cada maestro, independientemente del área que enseñe, es un profesor de lectura en su disciplina. Contextualización. La lectura debe enseñarse en el contexto real donde los textos se producen, se usen y tienen sentido. No se aprende a leer textos de científicos en abstracto, sino haciendo ciencia. No se aprende a leer historia sin hacer historia. Progreso curricular. El desarrollo de las competencias lectoras debe ser gradual, sistemático y acumulativo a lo largo de toda la escolaridad, con niveles de crecimiento, complejidad y autonomía. Desarrollo metacognitivo. La metacognición es pensar sobre el propio pensamiento. En lectura, esto significa que el estudiante sea consciente de los procesos mentales al leer, qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, comprende, cuándo no, qué estrategias usa y cuáles le funcionan mejor.
Si hablamos de metacognición, podemos hablar de unos beneficios de esa metacognición, como son la autonomía lectora. Los estudiantes pueden leer solos textos complejos. La autorregulación. Saben cuándo pedir ayuda y qué tipo de ayuda pedir. La transferencia. Aplican esas estrategias en nuevos contextos. La motivación. Al entender sus procesos, el estudiante se siente motivados y capaces de leer. Aprendizaje permanente. Son lectores estratégicos a lo largo de toda su vida. Debe haber una integración de esos 4 pilares de la transversalización. Estos conforman un modelo coherente de implementación de la transversalización en la lectura. No son opcionales ni independientes, se necesitan los 4 trabajando juntos para transformar realmente la práctica de la enseñanza y lograr que todos los estudiantes desarrollen competencias lectoras sólidas en todas las áreas del conocimiento. Bueno, en esta parte vamos a hablar de un estudio internacional denominado Reading Apprenticeship. Este tiene unas estrategias metodológicas claves, como son Talking to the Text, que es conversar con el texto. Los estudiantes anotan códigos a través de sus pensamientos y codifican la lectura. Think aloud, que es pensar en voz alta. El profesor verbaliza su pensamiento mientras lee. Metacognitive logs, que son registros metacognitivos, son diarios de lectura donde se hacen reflexiones y posibles soluciones a las situaciones que se presenten. Academic literacy, que es la lectura académica disciplinar. Cada profesor enseña explícitamente cómo leer cada disciplina. Otro aspecto es importante, gira en torno a este pensamiento. Los docentes son profesores de lectura en su disciplina, es decir, que la lectura puede enseñarse efectivamente en todas las áreas, que los estudiantes vulnerables pueden alcanzar altos niveles de lectura académica. Y otro aspecto importante y muy relevante es invertir en formación docente para transformar trayectorias educativas. La metacognición y el aprendizaje social son herramientas poderosas en la equidad. Otro estudio importante para analizar es el denominado Reading to Learn. Este está organizado en un enfoque principal en donde se hace una enseñanza explícita y estructura de la lectura y la escritura. Este se aplica en todas las áreas y en todos los niveles. El objetivo de este estudio era mejorar la comprensión lectora y la producción escrita. En esta parte entonces se integra la lectura, la escritura en el aprendizaje disciplinar. La estrategia didáctica se fundamenta en 3 partes principales. Primero, el análisis de los géneros textuales según cada materia, una guía paso a paso para leer, comprender y redactar textos, y va acompañado con acompañamiento docente intensivo. Este estudio tuvo un impacto importante reflejado en los resultados significativos en las poblaciones vulnerables, mejoramiento del rendimiento académico y mayor inclusión de los participantes. El resultado final de este estudio se enfoca hacia el fortalecimiento de equidad educativa y mejoramiento en el aprendizaje disciplinar a través de la lectura. Bueno, después de haber hecho este pequeño análisis, llegamos a una conclusión muy importante. La transversalización no se constituye en una moda pedagógica, sino que más bien es una necesidad epistemológica. Enseñar una disciplina implica necesariamente enseñar a leer y a escribir en ella, formando lectores críticos, autónomos y versátiles, capaces de enfrentar la complejidad informacional del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo. Soy Ana Angélica Paya Torrijos, rectora de la Institución Educativa Rural San Juan Vides, ubicada en Orito, Putumayo, y doctorante en Ciencias de la Educación en la UPEL.
Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia pedagógica profundamente significativa, la cual he titulado La oralidad indígena como cimiento de la lectura y la escritura en la escuela rural. Experiencias desde el Putumayo. Esta propuesta nace del diálogo entre la escuela, la comunidad y la memoria ancestral, donde la palabra oral se convierte en semilla de identidad y conocimiento. ¿Dónde estamos ubicados? A ver, nuestro contexto. El departamento del Putumayo es una tierra de diversidad. Nos encontramos en el seno voraz de la selva del Putumayo, donde tenemos ríos que hablan y montañas que guardan historias. En este contexto rural disperso, la enseñanza de la lectura y la escritura enfrenta desafíos únicos, largas distancias, limitados recursos tecnológicos y una riqueza cultural que muchas veces la escuela tradicional ignora. Por eso partimos de una premisa simple pero profunda. Donde el libro no llega, la palabra sigue enseñando. Así, la oralidad indígena se convierte en el corazón del proceso educativo, tejiendo la tradición con la modernidad. La institución educativa rural San Juan Vides es una institución de población mayoritaria. Tenemos estudiantes indígenas, estudiantes colonos, estudiantes afros. No obstante, el estudiante indígena presentó inicialmente una gran dificultad y fue esa apatía, esa desconfianza de compartir sus anécdotas, de aceptar su realidad, de expresar con sentido propio y seguro sus tradiciones. No obstante, nos llevó la información y la idea perseverante de cómo extraer todas esas maravillas de conocimiento. Y fue así que a través de la palabra, a través del discurso, a través del diálogo continuo, iniciamos el proceso comunicativo. Como fundamentos teóricos, contamos con la experiencia que sustenta en un enfoque cualitativo e interpretativo, inspirado en autores como Vizquerra, Hernández, Fernández y Baptista, y en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin. Además, se apoya en la etnometodología, la cual nos permite comprender el sentido que las comunidades otorgan en sus prácticas orales. En este camino, la oralidad no se estudia como un dato, sino como una forma viva de conocimiento que estructura el pensamiento, la memoria y la identidad. La experiencia pedagógica en nuestra institución San Juan Vides ha sido maravillosa, donde encontramos a los abuelos integrándose con nuestros estudiantes, las madres compartiendo sus historias. Algunos líderes indígenas se convirtieron en nuestros primeros maestros, enseñándonos secretos de las diferentes plantas, cómo podemos obtener beneficios de ella. Algunas adornan, pero otras sanan vidas, y los estudiantes registran todas estas bondades en sus textos. Además, creamos espacios denominados círculos de la palabra, donde los estudiantes escuchan relatos, mitos, cantos y saberes de sus mayores. A partir de esas narraciones, los niños escriben sus propios textos, los ilustran, los transforman en pequeñas antologías, canciones o murales. Así, leer y escribir dejan de ser ejercicios mecánicos, aburridos, y se convierten en actos de reconocimiento
y pertenencia. Los resultados y hallazgos que hemos encontrado hasta la fecha han sido resultados inspiradores. Hemos visto cómo mejora la comprensión lectora y la expresión escrita, pero sobre todo cómo florece el orgullo por el territorio, por la palabra de los ancestros y sobre todo por la identidad propia. Los estudiantes escriben con mayor sentido, reflexionan sobre su entorno y reconocen el valor de sus raíces culturales. Las escuelas entonces se convierten en un espacio intercultural, donde cada voz tiene valor y cada historia merece ser contada. A manera de reflexión pedagógica, como educadora, creo firmemente en la frase que conservo: debo conocer el pasado para evaluar el presente y proyectar el futuro. La oralidad indígena nos enseña que enseñar no solo es transmitir, sino también escuchar, interpretar y honrar la memoria. En cada relato, los estudiantes descubren que aprender a leer y escribir también es aprender a mirarse en el espejo del tiempo. Aportamos al fortalecimiento de las habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Como proyección y replicabilidad en esta experiencia pedagógica, deseamos trascender en el Putumayo. Queremos proyectarnos como un modelo replicable en contextos rurales de toda América Latina, integrando educación, sostenibilidad e interculturalidad. Contribuye directamente a los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente al objetivo de desarrollo sostenible número 4, que corresponde a la educación de calidad. El objetivo número 10 corresponde a la reducción de desigualdades. Y el objetivo de desarrollo número 15, que tiene que ver con la vida de ecosistemas terrestres. En esencia, esta propuesta trata de trascender en una educación que se debe convertir y construir desde la raíz y florecer inicialmente en nuestra comunidad. A manera de cierre, quiero compartir esta frase que sintetiza el sentido de esta experiencia. Cosechar palabra es sembrar identidad. Cada vez que un niño escucha un mito, escribe su historia o comparte su voz, está sembrando futuro. La oralidad indígena no es pasado, es presente y posibilidad. Y cuando la escuela rural la reconoce, se convierte en un verdadero territorio de esperanza, de saberes vivos y de transformación educativa. ¿Y cómo no inspirarse en este espacio maravilloso donde encontramos esos ríos que se desbordan, que fluyen, esa exuberante naturaleza, esos paisajes maravillosos que inspiran y toda una esencia de esos saberes ancestrales en esta región maravillosa? Muchas gracias. Cordial saludo a todos los presentes, a los colegas, investigadores, docentes y estudiantes que hoy se reúnen en este congreso. Es un honor compartir este espacio con ustedes, un escenario donde las palabras no solo informan, sino que transforman. En la era de la hiperconexión, todos hablamos, todos escribimos, todos nos contamos algo, pero ¿cuántas de esas voces logran realmente conectar, sanar o transformar? En este diálogo entre la tecnología, narración y humanidad surge nuestra propuesta Voces en la Red, un espacio para comprender cómo los relatos que circulan en los entornos digitales se convierten en formas de resistencia, de aprendizaje y de reconstrucción emocional,
porque detrás de cada publicación hay una historia y detrás de cada historia hay una voz que tiene sentido. Donde la realizamos es en la institución educativa Pérez Payares de la ciudad de Ipiales. Lo vamos a hacer en la educación media, que es del grado 10 y 11. Miramos que los jóvenes, no solo los jóvenes, también los adultos, vivimos en torno o alrededor de las redes sociales. Desde que nos despertamos estamos pendientes de las redes sociales, qué sucedió, qué está pendiente, qué hay de nuevo, o sea, nuestra vida, redes sociales. Hay muchas redes sociales, pero nosotros nos vamos a enfocar más Twitter, Instagram y TikTok. Las redes sociales, los jóvenes están pendientes, ¿no? Están pendientes la forma de vestir, cómo es ahorita el joven, qué corte tiene el joven, la señorita, cómo tiene que vestir, cómo tiene que su maquillaje, todo está pendiente, ¿no? Cómo está la moda. Todo eso está afectando también a los niños, a los jóvenes, como decir. Entonces dice, bueno, estoy a la moda, no estoy a la moda. Hay niños que no se van a dejar afectar y hay otros jóvenes que sí. Entonces llegar hasta qué punto me dejo afectar o no me dejo afectar de las redes sociales. Ahora miremos la realidad de nuestra juventud. Cómo la realidad, lo que dije anteriormente, gira alrededor de las redes sociales. Cómo un like puede acabar con la vida de nuestros jóvenes. Si a mi compañerita tiene más like en una fotografía más que la mía, puede acabar con mi autoestima, puede acabar con muchas cosas y con mis emociones, puede dejarme por el piso mi autoestima. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que las cosas, las emociones negativas que me traen las redes sociales, transformarlas en algo positivo, una sanación que me lleve a algo bueno, positivo. ¿Y qué tiene también de bueno? Que nosotros vamos a abarcar con toda la comunidad. Vamos a hacer que todos los jóvenes, incluirlos aquí. Vamos a hacer algo inclusivo, donde no vamos a excluir, sino a incluir a toda la juventud. Bueno, ahora voy a dar a conocer lo que son los objetivos. Aquí les voy a hablar del objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es analizar cómo las redes sociales funcionan como espacios de conexión, narración y sanación en los jóvenes de educación media. Es decir, se pretende comprender cómo estas plataformas no solo son medios de comunicación, sino también escenarios donde los jóvenes expresan emociones, construyen vínculos y encuentran mucho bienestar emocional. De ahí se despliega los objetivos específicos, que es identificar cómo los jóvenes expresan y construyen su identidad en redes sociales, reconocer las narrativas digitales que reflejan procesos emocionales y de autoconocimiento, y también explorar cómo las interacciones digitales promueven acompañamiento y bienestar emocional. En conjunto, con estos objetivos específicos, nosotros queremos apuntar a comprender cómo las redes sociales desde una mirada más humana y educativa, destacando su potencial como herramienta para el desarrollo emocional y personal de cada uno de estos muchachos. Ahora les voy a dar a conocer el marco conceptual y el marco teórico, que está basado en los conceptos y las teorías que van a sustentar el trabajo. En el marco conceptual, nosotros vamos a manejar 5 ejes fundamentales, que son la conexión, la narración digital, la sanación simbólica, la identidad juvenil y la educación emocional digital.
Luego, entonces, voy a empezar ahora a explicarles qué es la conexión. La conexión se entiende cómo los jóvenes establecen vínculos a través de cada una de las redes. En esto lo sustenta Pierre Levy, quien señala que lo digital transforma no solo lo que nosotros conocemos, sino cómo y dónde nosotros aprendemos. Luego vamos con la narración digital. La narración digital hace referencia a cómo los jóvenes cuentan sus historias en los entornos virtuales, en cada una de las redes. Y también esto lo tenemos como lo argumenta la autora Astrid Esslin, quien habla de los entornos digitales que se crean en forma de lectura y de participación, donde el lector interactúa, eligiendo rutas, modificando la historia o influyendo en la propia historia que él está contando. Luego vamos con la sanación simbólica. La sanación simbólica se asocia al proceso mediante el cual expresan y procesan emociones a través de las publicaciones y las interacciones digitales de cada uno de ellos. Como lo plantea Roger Bartra, ¿no? Él plantea que la era digital de la sanación simbólica no solo es un ritual antiguo, sino que también se encuentra ahora en las plataformas digitales, en los dispositivos, en las interacciones mediadas por la tecnología. Luego vamos con la identidad juvenil. En la identidad juvenil se construye y se define constantemente en estos espacios y finalmente en cada uno de estos espacios donde ellos dan a conocer su identidad, cómo son, cómo se dan a conocer a través de las redes. Entonces aquí lo plantea Dana Boyce, quien nos dice que estos jóvenes construyen su identidad en públicos conectados, es decir, en espacios en línea, donde lo público, lo privado y lo social se entrelazan en redes digitales. Y por último, vamos a hablar de la educación emocional digital. Esta educación integra el aprendizaje emocional dentro del contexto tecnológico. Sharon Tetega se enfoca en pensar cómo diseñar estos ambientes, cada uno de estos ambientes digitales que favorezcan el desarrollo de la inteligencia emocional de estos jóvenes, las autorregulaciones afectivas, el bienestar y no solo el aprendizaje cognitivo. Ahora les voy a hablar sobre las teorías de nuestro trabajo. Está la teoría del conectivismo de Jorge Siemens, que explica cómo el aprendizaje se da a través de las redes de información y conexión. Como segunda tenemos la teoría de bienestar social y subjetivo de Ernesto Octone. Él nos explica y nos dice que se enfoca en la dimensión emocional y social del bienestar. Y la teoría de identidad digital de Augusto Hoppe, que estudia cómo las personas construyen su identidad en los entornos digitales. Con respecto a la metodología, en este trabajo se optó por el desarrollo del enfoque cualitativo, ya que nuestro interés se centró en comprender las experiencias, emociones y significados de los participantes que construyen a través de sus relatos digitales. El tipo de estudio corresponde al análisis discursivo, porque nos permite explorar cómo las personas se expresan en la red. Algunas narran, otras también se relatan con unas perspectivas y con unas intenciones comunicativas en sus vivencias. En cuanto a las técnicas utilizadas, trabajamos la observación y el análisis de diferentes publicaciones, testimonios y relatos digitales. Esto nos ayudó a identificar patrones, símbolos y emociones presentes en estos espacios. Los participantes fueron estudiantes de educación media de la institución educativa Pérez Pallares, quienes compartieron sus experiencias en redes como Instagram, TikTok y antiguamente Twitter, como conocida como X.
Finalmente, este procedimiento incluyó 3 etapas principales. Primero, la recolección de las narrativas digitales, luego la categorización según temas recurrentes y por último el análisis interpretativo que permitió comprender cómo estas voces en la red se convierten en espacios de conexión, narración y en muchos casos de sanación. Ahora bien, en la propuesta pedagógica quisimos trasladar nuestra reflexión a la práctica educativa y es por eso que diseñamos una propuesta orientada a fomentar el autoconocimiento, la expresión emocional y la empatía en los estudiantes de educación media. La idea central es usar las redes sociales como espacios pedagógicos, es decir, aprovechar estos escenarios donde los jóvenes ya se expresan y promueven una escritura más reflexiva, creativa y consciente. Esta creatividad se desarrolla en 4 etapas. La primera, que es la conexión interna. Aquí en esta primera etapa invita a que el estudiante se conozca a sí mismo, reconozca sus emociones y empiece a expresarlas de manera simbólica y reflexiva. En esta actividad, tenemos como tal 3 ejercicios que es palabra espejo, que se la desarrollaría en la aplicación de Instagram. Consiste en que cada estudiante publique una imagen acompañada de una palabra o frase corta que refleje cómo se siente en ese momento. Por ejemplo, una foto del cielo con la palabra calma o una palabra, por ejemplo, caos con un dibujo alusivo a esto. Esta actividad ayuda a identificar sus emociones, ponerlas en nombre y fortaleciendo la escritura simbólica. También encontramos el minuto de introspección. Esta se la podría manejar en TikTok. Aquí los estudiantes graban un video breve, tipo reflexivo personal, donde responden a una pregunta orientadora. ¿Qué aprendí de mi semana o qué emoción ha estado con frecuencia últimamente? La idea no es buscar likes, sino reconectarse con uno mismo y practicar una escritura oral reflexiva. Por último está el hashtag del día que se la puede manejar en Twitter. En esta actividad los estudiantes escriben una frase o corta que resuma su estado emocional o pensamiento del día, acompañada de un hashtag. Por ejemplo, hoy decidí empezar de nuevo, numeral o hashtag renacer. Es una forma de ejercitar la síntesis, la conexión emocional y la creatividad verbal. ¿Qué se espera en esta etapa? Que los resultados tengan más o menos o logren que el estudiante reconozcan sus emociones, pongan en práctica las palabras y fortalezcan el autoconocimiento a través de la escritura reflexiva. Como segunda etapa está la narración. En esta fase el objetivo es transformar las emociones reconocidas en la narrativa, desarrollando lectura, la escritura y la imaginación. Tenemos 3 actividades. La primera es el relato de una imagen que se puede realizar en el Instagram. El estudiante selecciona una fotografía significativa y escribe un microrelato o reflexión inspirada en ella. Por ejemplo, una foto del amanecer acompañada de un texto. Después de la tormenta, sigo aquí respirando nuevos comienzos. En esta actividad estimula la lectura visual y también la creatividad narrativa y la interpretación emocional. Como segunda actividad tenemos 1 minuto, una historia que se la puede manejar en TikTok. Aquí el estudiante crea un video narrativo máximo de 1 minuto donde cuenta una historia real o ficticia que transmite una emoción. Puede ser una anécdota personal, una historia breve o una metáfora visual. Esta experiencia fortalece la oralidad, la síntesis, la narrativa y la expresión audiovisual. Y por último tenemos las microhistorias digitales que las podemos manejar en Twitter. Estas invita a los estudiantes a escribir relatos breves de máximo 280 caracteres con escritura narrativa, es decir, inicio, conflicto y desenlace. Aquí, por ejemplo, puede ser: apagué el teléfono para escucharme, descubrí que el silencio también tiene algo que contar. Esta práctica desarrolla la escritura creativa, la expresión simbólica y reflexiva adoptada al lenguaje de las redes. En esta etapa esperamos como los resultados que los estudiantes logren transformar unas emociones en relatos, potencialicen su imaginación, lectura, escritura simbólica y reconozcan que contar también es sanar. Después de trabajar el autoconocimiento y la expresión personal, avanzamos hacia 2 nuevas fases de la propuesta, que es la conexión con los otros y la sanación. Estas etapas buscan que los estudiantes comprendan que narrarse no solo tiene un sentido individual, sino también colectivo y emocional, donde compartir la palabra puede convertirse en una forma de encuentro y reconciliación. Con respecto a la etapa 3, que se titula Conexión con los otros, tenemos 3 actividades. La primera se titula Relato compartido, que también la podemos manejar en Instagram. En esta actividad consiste en crear una foto grupal o imagen colaborativa, acompañada de un texto que todos construyan juntos. Por ejemplo, un collage
con una frase escrita por varios compañeros sobre lo que significa la palabra amistad o resiliencia. El objetivo es que todos los participantes reescriban de manera colaborativa, reconociendo que la palabra puede unir y reflejar múltiples miradas. Como segunda actividad tenemos historias cruzadas que pueden manejarse en la aplicación de TikTok. En esta experiencia los estudiantes realizan un video de dueto, es decir, donde una historia comienza con la voz de un participante y continúa con la otra voz. Puede ser una historia compartida o dos puntos de vista sobre un mismo tema. Esta dinámica promueve la escucha activa, la empatía y el diálogo narrativo entre pares. Como tercera actividad tenemos cadena de palabras, que se la puede manejar en Twitter. Se inicia con una frase publicada por un estudiante y los demás responden encadenando frases que continúan la idea central. Por ejemplo, el primero escribe, todo cambio comienza con una palabra y el otro responde, y esa palabra puede ser el perdón, y así sucesivamente. Esta actividad convierte la red en un espacio colaborativo simbólico donde las palabras se tejen entre todos. Los resultados es que los participantes fortalezcan la escritura colaborativa, aprendan a valorar la voz del otro y reconozcan la narración como colectiva. También pueden sanar vínculos. Como la cuarta etapa está la sanación. En esta última etapa busca cerrar el proceso emocional de los estudiantes, invitándolos a transformar lo aprendido en un acto de liberación, esperanza y reconstrucción interior. Encontramos 3 actividades. La primera se titula Lectura que sana. Se la puede manejar en Instagram. Aquí los estudiantes comparten una imagen acompañada de un texto transformador o una frase. Por ejemplo, una foto con unas manos. En la frase puede ser aprendí a soltar sin olvidar lo vivido. Esta actividad convierte la escritura en un acto de sanación simbólica. Otra que puede ser es mi palabra, mi paz. También se la puede manejar en TikTok, en donde se graba un video reflexivo de 1 minuto en el que el estudiante expresa una reconciliación, una esperanza o una autocomprensión sobre algún tema. Por ejemplo, antes hablaba desde el miedo, ahora hablo desde la calma. Este ejercicio ayuda a que el estudiante tenga autoformación emocional y reconstrucción interior. Por último, está la carta al futuro, que la podemos realizar en Twitter. En esta actividad de cierre, cada estudiante escribe un mensaje breve dirigido a su yo del futuro, expresando un deseo, una promesa o una esperanza. Por ejemplo, querido yo del mañana, recuerda que sobreviviste a los días grises. No olvides seguir creyendo en ti. Este acto finaliza el proceso con un gesto de proyección positiva, autocompasión y fe en el futuro. Los resultados esperados son que los participantes vivan la lectura, la escritura como herramientas de sanación emocional y de reconexión interior, al igual que de construcción simbólica entre la esperanza y también la fe hacia sí mismo. Como conclusión, tenemos que las experiencias desarrolladas en esta propuesta evidencian que las redes sociales pueden convertirse en escenarios pedagógicos, donde las emociones encuentran voz y la palabra escrita se transforma en un acto de encuentro y autoconocimiento. Al narrar en lo digital, los jóvenes no solo expresan lo que sienten, sino que aprenden a escuchar, a reconocer al otro y a resignificar sus evidencias. Desde esta mirada, la lectura, la escritura deja de ser ejercicio académico para convertirse en caminos de diálogo, creatividad y bienestar emocional, fortaleciendo así una ciudadanía digital más sensible, crítica y humana. Estas referencias sustentan el marco teórico y metodológico de la propuesta, evidenciando el diálogo entre autores que abordan la narrativa digital, la resiliencia, la lectura crítica y la construcción del sentido en entornos virtuales. Gracias a estos aportes fue posible fundamentar la relación entre la escritura emocional, identidad y transformación pedagógica en el contexto educativo actual. Detrás de cada publicación hay una historia, una emoción y una voz que merece ser escuchada. Gracias por acompañarnos en este viaje de conexión, narración y sanación. Un cordial saludo. Mi nombre es Daniluz Algarín Torres. Junto con Luz Azucena Santa María Tapias y Diana María Díaz Velázquez expondremos el tema Ciencia y Comunidad de Investigación, un estudio comparativo de las perspectivas de Kuhn, Lakatos y Padrón. Bernardo Husey en 1960 expresó que la investigación científica es una de las bases principales de la civilización actual.
Ella ha mejorado el bienestar de los hombres, los ha liberado de la esclavitud del trabajo pesado y ha hecho su vida más sana, más bella y más rica en espiritualidad. Con lo cual, resalta el impacto transformador de la investigación científica en la sociedad, destacando su capacidad para mejorar la vida humana en múltiples dimensiones. Y es que a lo largo de la historia la ciencia ha sido entendida como actividad racional que conlleva la producción de conocimientos. De este modo, diversos pensadores, entre ellos filósofos y epistemólogos, han cuestionado el desarrollo científico, proponiendo distintos modelos para este desarrollo. Algunos filósofos proponen que la ciencia avanza a través de cambios de paradigma y revoluciones científicas, Kuhn, desarrollando núcleos centrales protegidos por programas de investigación científica, comunidades de análisis enfocándose en la evaluación interna de la ciencia, Lakatos, o considerando el impacto de las comunidades científicas en la construcción de conocimiento, Padrón. Con esta exposición, compararemos críticamente las perspectivas de tres autores sobre la evolución de la ciencia y el papel de las comunidades de investigación. A través del análisis de sus conceptos claves, se examinará cómo sus enfoques reflejan diferentes concepciones del conocimiento científico y cómo estas visiones pueden enriquecer la comprensión actual de la ciencia, especialmente en contextos educativos. Thomas Kuhn entrega la noción de paradigmas, los cuales relaciona con los supuestos o modelos compartidos o aceptados por la comunidad que investiga en un momento determinado. Es decir, tienen un componente sociológico. Para Kuhn, la ciencia normal se basa en paradigmas, es decir, se encaja la naturaleza dentro del paradigma. Los científicos, de acuerdo con la necesidad, pueden pasar de uno a otro. Sin embargo, los avances de la ciencia se producen por las tensiones, las crisis, los pensamientos divergentes preparan las anomalías, y aunque se da la resistencia al cambio, este se da con el paso a los nuevos paradigmas. En los casos en los cuales no se puede explicar, no se rechazan, puesto que pueden hacer generalizaciones dentro de determinados paradigmas que coadyuvan en la construcción de las teorías. Así, la comunidad empieza a evolucionar en un proceso que no resuelve todos los problemas, ya que aparecerían otros no menos importantes dentro de la ciencia revolucionaria. Los conceptos de anomalía, revolución y ciencia extraordinaria pueden parecer equivalentes. Según Kuhn, 2005, lo más importante es que ninguno de esos términos parece significar otra cosa que ciencia no normal. La ciencia extraordinaria, en particular, fomenta debates interdisciplinares y una mayor conciencia del impacto social de la investigación científica. Anomalía, revolución y ciencia extraordinaria representan un momento distinto en la dinámica del cambio científico. Su comparación y contraste permiten comprender la ciencia como un proceso vivo, marcado por crisis, creatividad y transformación, y subrayan la importancia de entenderla más allá de los libros, como una práctica social en constante evolución. Por otro lado, Lakatos realizó aportes fundamentales a la epistemología a través de su mirada crítica en la formulación del concepto de programas de investigación como un centro firme, convencionalmente y con una heurística positiva que defina problemas, esboce la construcción de un cinturón de hipótesis auxiliares, prevé anomalías y la transforme en ejemplos victoriosos, lo cual provee una estructura metodológica dócil que permite a la ciencia adaptarse sin abandonar sus principios fundamentales. Las teorías se ajustan progresivamente a la luz de los datos sin que sea imprescindible abandonar el núcleo principal del programa. Desde lo social, la metodología de Lakatos aporta un marco sobre cómo las comunidades científicas pueden sostener un avance acumulativo sin apelar a alturas paradigmáticas. Esto resulta significativo en ámbitos donde intervienen factores éticos y sociales, pues los cambios bruscos podían acarrear consecuencias indeseadas. El autor destaca la importancia o la relevancia de la dimensión histórica y social en las ciencias, pues para comprender el progreso científico es imprescindible tener en cuenta el entorno histórico en el cual surgen. Este vistazo permite captar la influencia de los factores sociales, económicos y políticos que inciden en la aceptación y desarrollo de las teorías científicas. Para José Padrón, la teoría de la investigación es la manera más adecuada o más apropiada para evaluar una investigación y decidir si esta es adecuada o no. En este sentido, el investigador propone que la investigación científica es un hecho colectivo, un acto transindividual y transgeneracional, que ha evolucionado en el tiempo, generando redes o familias de investigadores, además de constelaciones de trabajo, que producen un conocimiento que es eficiente, que es verosímil, que es plausible y que progresa en el tiempo.
Para este autor, los procesos investigativos se deben mirar a la luz de dos visiones o dos dimensiones, que son la dimensión diacrónica y la dimensión sincrónica. Para el autor, la dimensión diacrónica hace un análisis que está relacionado con una línea de tiempo, o sea, con un antes y un después, según antecedentes y consecuentes. En el mismo sentido, propone que la dimensión sincrónica hace un análisis de la investigación independiente del tiempo. En este caso, toma la investigación como si fuera única. Desde la dimensión diacrónica, el autor hace referencia a los estilos de pensamiento. Expone que estos, a través de la socialización, la sistematización y la fundamentación teórica, se convierten en enfoques epistemológicos. De allí surge el nacimiento de la producción de conocimiento confiable o conocimiento científico, los cuales vienen regulados por los paradigmas. Para el autor, los paradigmas son organizaciones o instituciones que controlan la producción de conocimiento científico en una época determinada. Desde el punto de vista de la dimensión sincrónica, el autor hace referencia a dos componentes, componente sociocontextual y componente lógico-estructural. El componente sociocontextual externo viene dado por un conjunto epistémico en el que encontramos varios subcomponentes. Un subcomponente macrosocial que hace referencia a la sociedad en la que vivimos. Un subcomponente institucional que habla de las organizaciones en las que trabajamos. Y un subcomponente personal que se refiere a los individuos. En el componente lógico-estructural interno, el autor hace referencia a el subcomponente empírico que se encarga de los hechos que se van a investigar. Es un componente teórico que se relaciona o hace referencia a las bases teóricas de esa investigación. Un subcomponente metodológico que se encarga de transformar los elementos empíricos en elementos teóricos. Y finalmente, un subcomponente textual o discursivo, que es el documento con el cual comunicamos nuestra investigación. Luego de revisar las visiones de Kuhn, Lakatos y Padrón relacionadas con los avances de la ciencia, se puede observar que Kuhn describe el avance científico como revoluciones que reemplazan paradigmas, mientras que Lakatos lo ve como una serie de programas de investigación que compiten entre sí, algunos de los cuales son más progresivos que otros. Para Kuhn, la comunidad científica responsable del paradigma dominante acepta o rechaza nuevas teorías dependiendo de factores que pueden ser tanto internos como socioculturales. Lakatos explica la racionalidad del método científico teniendo en cuenta que para entender el progreso científico se debe analizar el contexto histórico en el que surgen las investigaciones. Padrón ve la ciencia como una actividad humana intrínsecamente ligada a su contexto, donde el conocimiento y la forma de pensar están íntimamente relacionados. De esta manera, Kuhn y Lakatos consideran la evolución del conocimiento desde una perspectiva centrada en la práctica científica. Padrón aporta una perspectiva en la cual la ciencia no es algo que se descubre de forma aislada, sino que se desarrolla y se interpreta en relación con las experiencias y valores de las personas. Esta comparación evidencia no solo diferentes concepciones sobre cómo cambia la ciencia, sino también distintas formas de comprender la función de quienes la hacen posible, las comunidades de investigación. Mediante el análisis de los planteamientos de Kuhn, Lakatos y Padrón, se han observado aportes relacionados con la producción de la ciencia y de las comunidades de investigación. Muchas gracias por su amable atención. Cordial saludo. Mi nombre es Gerardo Palomino Huitrón, estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es un honor para mí compartirles mi proyecto de tesis doctoral titulada Competencias científicas, una mirada desde la formación profesional en la educación secundaria en Colombia. Mi tutor, el doctor Rafael Domingo Toledo. Este estudio se va a realizar en la institución educativa Leopoldo Pizarro González, sede principal, ubicada en zona urbana del municipio de Miranda, departamento del Cauca. Dicha institución es de carácter oficial,
con una planta de 48 docentes que atiende aproximadamente 1.500 estudiantes de grado 0 a 11 en jornada de la mañana y su modalidad es académica. Bueno, la sociedad contemporánea demanda una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Sin embargo, en el contexto colombiano y específicamente en el departamento del Cauca, he identificado una problemática fundamental. Existe una brecha entre la teoría del enfoque por competencias de ciencias naturales y la práctica docente. Las causas de este problema las podemos clasificar en 3 factores. Factores pedagógicos. Los docentes aún enseñan de manera tradicional sin reflexionar su práctica. Segundo, hay deficiencias en la formación pedagógica y epistemológica del docente. Entre los factores institucionales tenemos la deficiencia en los resultados de pruebas ITFES a nivel nacional y a nivel internacional en pruebas PISA. Existe una debilidad en la gestión educativa, lo cual acarrea fracaso escolar, repitencia y deserción. Dentro de los factores asociados a esta problemática, los socioculturales, tenemos que hay tensión entre las políticas educativas y las necesidades del contexto. Las escuelas ubicadas en el departamento del Cauca, la mayoría, el 73%, son o están ubicadas en zona rural, lo cual hace que su acceso sea difícil. Además, hay poca pertinencia educativa, ya que en ellas se encuentran grupos étnicos y afrodescendientes, los cuales necesitan una atención particular. La formulación del problema. ¿De qué manera la falta de conexión entre el enfoque por competencias y la práctica docente impide el desarrollo de capacidades, afectando el pensamiento crítico y científico en los estudiantes? Para comprender mejor este problema se parte de las siguientes preguntas. Primero, ¿qué ideas y experiencias tienen los docentes sobre las competencias científicas? Segundo, ¿qué obstáculos enfrentan los docentes al enseñar por competencias? Tercero, ¿cómo influye la formación inicial docente en la comprensión y la enseñanza por competencias? Y cuarto, ¿qué relación existe entre la teoría y las experiencias al enseñar por competencias? El propósito general de la investigación es construir un modelo teórico que aporte significativamente a la comprensión a profundidad de las competencias científicas desde la perspectiva y experiencias de los profesores de básica secundaria en Colombia. Para lograrlo, propongo 4 propósitos específicos. Primero, identificar las ideas y concepciones que le dan los profesores a las competencias. Segundo, caracterizar sus experiencias y cómo se relacionan con su formación inicial. Tercero, analizar la influencia de la formación inicial por competencias y su aplicabilidad en la enseñanza. Y cuarto y último, formular relaciones entre la teoría curricular y su experiencia práctica. Esta investigación se justifica desde 4 planos. Socialmente, busca fortalecer la labor docente para formar ciudadanos competentes, críticos y éticos. Metodológicamente, promueve la reflexión del docente con el propósito de superar las disparidades entre la teoría y la práctica. En lo político, se articula con el Plan Decenal de Educación 2016-2026, que fomenta la formación docente como condición para mejorar la enseñanza en las ciencias de la educación. Por último, este estudio es innovador, ya que explora las experiencias de los docentes de ciencias naturales en nuestro territorio. Esta investigación se sustenta en 5 pilares teóricos. Primero, la teoría de la motivación de competencia de Wright nos ayuda a comprender la fuerza intrínseca que impulsa al docente y al estudiante hacia el logro del aprendizaje. Segundo, la teoría sociocultural de Vygotsky nos indica que las habilidades científicas, como la formulación de hipótesis o el análisis crítico, no son espontáneas, sino que surgen mediante procesos dialógicos y colaborativos en la zona de desarrollo próximo,
donde el docente es el mediador experto que moldea las experiencias científicas. Tercero, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel plantea que el aprendizaje verdadero genera transformaciones profundas al integrar la nueva información con los conocimientos previos, distanciándose así de la mera memorización. Cuarto, el enfoque por competencias de Tobón y Cano nos indica que las competencias no son habilidades aisladas, sino procesos integrados que deben centrarse en la resolución de problemas reales y complejos. Finalmente, la teoría de la complejidad de Edgar Morin propone que los fenómenos deben entenderse integrando múltiples dimensiones y perspectivas, superando el pensamiento lineal y fragmentado. En cuanto al enfoque metodológico, esta investigación se fundamenta en el paradigma interpretativo, el cual busca entender el fenómeno estudiado. De igual manera, se soporta en el enfoque cualitativo, orientado a comprender la realidad educativa a partir de los significados y experiencias de los propios actores. En este sentido, se adopta la técnica etnográfica que implica la inmersión profunda del investigador en el contexto escolar para observar y analizar la dinámica cultural y social de los participantes. Para ello se van a utilizar instrumentos como el guión entrevista y el registro de campo, los cuales son muy importantes para obtener datos y posteriormente hacer su análisis. El método es fenomenológico, el cual no busca cuantificar, sino comprender en profundidad las concepciones, representaciones y experiencias subjetivas del profesorado sobre las competencias científicas. La investigación se realizará en la institución educativa Leopoldo Pizarro González, del municipio de Miranda, departamento del Cauca, con 5 profesores como informantes claves. Los datos serán analizados con el software Atlas-T, el cual permitirá identificar patrones, categorías y significados en los discursos docentes, garantizando así el rigor científico y la credibilidad. El informe final se basa en las etapas previa, descriptiva, estructural, discusión y escritura. Y como principios de rigor científico se utilizan la credibilidad, la transferibilidad y la conformabilidad. En síntesis, esta investigación busca escuchar la voz de los docentes, reconocer sus saberes y construir con ellos una base sólida para mejorar la educación científica en contextos desafiantes. Este constructo teórico emergente será un insumo valioso para el diseño de estrategias formativas docentes más efectivas y contextualizadas. Para finalizar, leo la frase de Albert Einstein, que dice: el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Les agradezco mucho su atención. Hola, hola, buen día. Mi nombre es Glenia Victoria Mena Palacios y tengo el gusto de compartir con ustedes la ponencia titulada Prácticas pedagógicas situadas para el desarrollo de la competencia lectora. Esta presentación hace parte de mi proceso doctoral en Ciencias de la Educación dentro de la línea de formación docente de la Universidad Pedagógica Libertador. La lectura y su comprensión constituyen un eje central en la formación integral de los estudiantes. No se trata de decodificar palabras, sino de comprender, analizar y reflexionar críticamente. Esta competencia trasciende el ámbito escolar y se convierte en una herramienta vital para la vida cotidiana, para la participación ciudadana y el desarrollo emocional. Sin embargo, en muchos contextos escolares latinoamericanos, la lectura aún se enseña desde una mirada instrumental, centrada en la codificación y la repetición mecánica, dejando de lado su valor formativo y su relación con la vida cotidiana de los estudiantes. Frente a esta situación surge la necesidad de repensar nuestras prácticas pedagógicas desde una mirada más situada, contextualizada y significativa.
El propósito de este estudio es promover el desarrollo de la competencia lectora en la educación básica primaria mediante la implementación de prácticas pedagógicas situadas, entendidas como estrategias contextualizadas que vinculan la lectura con la cultura, las experiencias previas y el entorno de los estudiantes, favoreciendo así su proceso de comprensión crítica. La práctica pedagógica se sustenta en enfoques como son la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, teoría transaccional de la lectura de Rosenblatt y la teoría de la lengua escrita de Ferreiro, como también la teoría constructivista de Vygotsky, Piaget y Soler. Estas teorías permiten comprender la competencia lectora como proceso situado, emocional y transformador, y orienta el diseño de prácticas pedagógicas contextualizadas y flexibles. Es así como en este proceso el docente asume un papel fundamental como es el de mediador del aprendizaje, promotor de experiencias lectoras significativas y constructor de ambientes dialógicos y emocionalmente seguros de transformación pedagógica desde la práctica situada. Es decir, el maestro se convierte en un facilitador del encuentro entre el texto y la vida, promoviendo espacios donde los niños y niñas se sientan parte activa del aprendizaje. La implementación de estrategias pedagógicas situadas como son las lecturas compartidas, donde el aprendizaje ocurre en interacción con otros, la integración de relatos locales se alinean con las de Freire, quien plantea que la lectura debe partir de la realidad del estudiante para ser significativa. Otra estrategia son los rincones de lecturas situados dentro del aula y son espacios físicos y simbólicos que estimulan la autonomía, el gusto por leer y la exploración libre. También tenemos las dramatizaciones de textos que integran lo corporal, lo emocional y lo verbal, facilitando la comprensión profunda y la expresión creativa. La integración de recursos tecnológicos es en un contexto donde las prácticas letradas evolucionan constantemente debido a la transformación digital y la diversificación de los medios de comunicación. Es imperativo que los educadores se mantengan actualizados para enfrentar estos desafíos y promover y aprovechar las oportunidades emergentes. La interacción en plataformas digitales han redefinido las prácticas lectoras. Fenómenos como la escritura en redes sociales, la participación en comunidades lectoras en líneas y la creación de contenido relacionado con los libros han transformado la manera con que se interactúa con los textos. Por otro lado, la producción de narrativas propias desarrollan la competencia escritora como extensión de la comprensión lectora. Estas experiencias hacen que los niños y niñas lean con gusto, con propósito y con sentido. Con la puesta en práctica de estas estrategias pedagógicas situadas, los resultados evidencian una mayor motivación hacia la lectura, una participación más activa y reflexiva en clase y un notable desarrollo de la comprensión crítica. Además, se fortalece la identidad cultural y el sentido de pertenencia, aspectos esenciales para una educación verdadera, inclusiva y transformadora. En conclusión, se puede afirmar que las prácticas pedagógicas situadas constituyen una propuesta innovadora y pertinente para la enseñanza de la lectura en contextos escolares y no solo promueve el desarrollo de habilidades lectoras, sino que también impulsan procesos de inclusión, pertenencia y ciudadanía que fortalecen la competencia lectora desde la realidad de los propios estudiantes. Para terminar, no me queda más que decir que las prácticas pedagógicas situadas son un camino para formar lectores críticos, reflexivos y sensibles a su realidad. Muchas gracias por su atención y por acompañarme en esta reflexión sobre la lectura y las prácticas situadas. Bye.